grandioso, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 Profecía de Sion, el Mesías descendió. Solo tú eres digno de abrir el libro. El Cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. 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 El león no ruge. Prepara hoy el camino de Dios, 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 prepara. Oh, valle se ha asado, oh monte derribado, oh valle se ha asado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle se ha alzado, oh monte derribado, oh valle
pasado, oh monte derribado. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la segunda parte de esta palabra profética que estamos dando por fragmentos de lo que Dios quiere decir para este año 2024. Así que ahí donde se encuentran, quiero que se unan conmigo en oración para que Dios nos hable, nos dé las instrucciones, nos dé la dirección profética que necesitamos de interpretar tanto los tiempos, su palabra y todo lo que nosotros tenemos que hacer. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu voluntad y de poder, Señor, aprender de todo lo que tú estás diciendo para ayudarnos, Señor, a recibir nuestra recompensa. Así como los hijos de Isaacar, Señor, que eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer, yo oro para que cada uno de nosotros podamos entender la oportunidad que tú nos estás brindando para prepararnos para este año tan importante y crucial que inicia una década de 7 años dentro de esta década del 2020 al 2030. Señor, el mundo y sus organizaciones malignas se están preparando y yo oro, Señor, para que la iglesia se esté preparando también y que nosotros seamos parte de ese instrumento y la armada del ejército que se está levantando, Señor, en este tiempo. Yo, Señor, declaro sobre esta clase de ayer, sobre esta palabra, sobre fragmentos proféticos, Señor, desde una perspectiva quizás un poco diferente a lo que se está hablando del Salmo 24. Así que yo oro para que las puertas sobre nuestras cabezas de bronce, Señor, sean quebradas y que todos los pisos de hierro sean rajados y que se abran los cielos sobre nosotros y que desciendan, Señor, todos esos ángeles que están asignados sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuando la misma línea que estábamos llevando sobre la relación del Salmo 23 con el Salmo 24, recordábamos que el Salmo 23 en el versículo 4 está relacionado con el Salmo 24 cuando Dios nos dice que debemos de caminar en sendas de justicia, terminando el versículo 3 para entrar el versículo 4, que es el valle de sombra de muerte. Aunque yo los conozco a todos ustedes, y ustedes no se conocen muchos entre ustedes por diferencias de países, las llamadas que he estado recibiendo últimamente han sido de muchas dificultades, emergencias y procesos que es normal
dentro de la preparación que Dios está realizando con nosotros. Si nosotros entendemos lo que Dios está haciendo, va a ser más fácil lo que nosotros vamos a desarrollar. Así que abrochémonos los cinturones porque vamos a entender que las puertas son oportunidades, pero es una de las formas más violentas que la guerra espiritual se va a manifestar en este año. Y que algunos de los que tienen propósito la están viviendo en la medida proporcional a la que Dios los está llamando. Algunos están teniendo adversidades leves, otros están teniendo adversidades fuertes, y los que tienen llamados grandes están recibiendo sacudidas que no son malas, sino que son importantes. Debemos de aprender a abrazar la cruz, a abrazar los procesos, a entender que todo tiene un proceso. Nosotros venimos a este mundo bajo la ley de la recuperación, a recuperar juntamente con Jesucristo todo lo que Él perdió. Teológicamente Jesucristo vino y recuperó todo con mi cabeza, y Él le dio las llaves a Pedro para que el reino de las tinieblas no prevalezca. Pero nosotros como cuerpo tenemos que hacer la parte también de la guerra y entender que la guerra es una herencia que nosotros estamos practicando, porque es importante que conozcamos el carácter de Jesucristo en términos de guerra, que es llamado varón de guerra. Entonces las puertas es una revelación que debemos de entender de los portales de gloria para definirlos en una manera más importante y objetiva. Es que las puertas son revelaciones y cielos abiertos. Cuando nosotros tenemos cielos abiertos, las cosas se dan en armonía completamente. Nosotros vivimos Eclesiastés 3:11, que la palabra dice en medio de Salomón, que Dios lo hizo todo hermoso. Cuando nosotros tenemos adversidad, dificultad, tanto en el área de salud, finanzas o familia, comenzamos nosotros a tener luchas. Y esas luchas, si nosotros tenemos mentalidad de víctima, donde creemos que todas las personas están contra nosotros, aún las personas que están cerca, nosotros comenzamos a entender que esa dificultad que estamos viviendo no se ha escapado de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es agradable, buena y perfecta. Entonces, todo una regla de guerra, que si ustedes quieren avanzar rápido, que debemos de practicar, es que no existe el despropósito, y todo, absolutamente todo, tiene propósito. Entonces, cuando nosotros lo decimos puede ser fácil, pero cuando nosotros estamos en medio de las dificultades, podemos nosotros darnos cuenta que no es así, que hay una humanidad que surge, que hay una humanidad que se debilita en nosotros y que busca que nosotros seamos frágiles, y es ahí donde Dios dice: someteos a mí, someteos bajo vuestra mano poderosa, porque debemos de resistir, porque el diablo tiene un tiempo para que nosotros terminemos toda batalla que tenemos. Entonces, toda esta batalla que nosotros estamos realizando, nosotros vamos a aprender reglas y leyes de la guerra. Para los que están cursando el módulo de las leyes de la creación, vamos a ver una serie, un módulo pequeño. Parte del módulo 2, donde estamos repasando leyes y conociendo otras, las leyes de la guerra son las leyes de la creación. Y estamos en modo guerra. Este es un año violento, es un año donde la década del ministerio profético va a ser importante y completamente vital conocer el uso y las herramientas del ministerio profético. Entonces, las puertas son revelaciones, es el modelo bíblico que nosotros debemos de aprender, de que debemos de conocer, que de esa manera nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y que estamos aprendiendo de una forma violenta, de una forma quizás no muy convencional, de una forma que no estamos acostumbrados. Pero es muy importante que de esta forma nosotros aprendamos, porque es el carácter y es el ejercicio que forja
a cada uno de nosotros. Por eso una de las acciones proféticas del Señor Jesús da como recompensa es la vara de hierro. La vara de hierro es la forma en la que Dios tiembla nuestro carácter en cada una de las batallas que nosotros libramos. Entonces las batallas están hechas para que nosotros seamos forjados, y las puertas es una puerta a la que nosotros tenemos que enfrentarnos, y esas son las puertas del enemigo con las que nosotros vamos a desarrollar. El Salmo 24, repasando las bases que vamos a extender hoy, habla de puertas. Dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice David: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Está en un contexto bélico de guerra. Esta es una experiencia profética que vamos a estudiar brevemente en el contexto de las fiestas y el calendario hebreo, que es muy importante que lo entendamos, por lo menos en sus principios y fundamentos. Aquí voy a ir soltando algunos misterios que algunos están acostumbrados, otros no, y voy a ser lo más detallista para que cada uno vaya entendiendo, ya que vamos a manejar mucho contenido en esta serie que Dios me sorprendió pidiéndome que la realizara. Cuando dice alzad puertas y alzad vuestras cabezas, yo los invito a que estudiemos Deuteronomio 28, donde están todas las características y condiciones de las bendiciones y de las maldiciones. Y ahí se habla sobre cielos de bronce y cielos abiertos sobre nuestra cabeza. Yo quiero decirles que Dios no abre los cielos sobre paredes, sobre vehículos, lo abre sobre las cabezas. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo un efecto científico que se llama campo electromagnético, que comienza bíblicamente a ser descrito cuando Dios hace un acto de cambio en nosotros. Dice que nos hace una impartición desde la coronilla hasta la planta de los pies. La planta de los pies y la coronilla es uno de los modelos bíblicos que nosotros aprendemos, donde podemos darnos cuenta que desde la creación este principio existe y la ciencia lo ha comprobado, y podemos nosotros ver aquí en esta gráfica cómo la manzana representa la caída del hombre dentro de sus características, figuras y dimensiones, el fruto prohibido. Entonces, si hacemos una perspectiva cuántica del campo electromagnético de una persona, como ustedes pueden ver, hay una frecuencia y una energía que alberga todo nuestro alrededor, que se entrelaza entre la planta de los pies y la coronilla. La coronilla es muy importante que nosotros la entendamos desde la perspectiva de las leyes de la creación. Para los que son personas nuevas y están escuchando por primera vez este contenido, estamos desarrollando un módulo sobre las leyes de la creación en la parte 2, donde estamos enseñando todos estos principios desde una perspectiva cuántica que causa el pecado, tanto la obediencia y la desobediencia, la maldición y la bendición. Y esta parte que nosotros podemos ver acá, nosotros la podemos analizar desde el punto de vista de una manzana. Una manzana partida nos demuestra que nosotros podemos observar de esta manera cómo funciona la creación en una persona. Cuando Adán pecó y mordió el fruto prohibido, inmediatamente hubo un campo que se violó, que se interrumpió y que progresivamente comenzó él a perder la dimensión pura a la que estaba perteneciendo. Esa misma dimensión está vigente hoy, y por eso Deuteronomio, cuando habla de las maldiciones, dice que de la planta hasta la coronilla y de la coronilla hasta la planta. Esta es una revelación que nosotros debemos de entender, porque sí funciona
si funciona el Espíritu del Señor cuando viene sobre nosotros. Y lo vamos a ver más adelante en Isaías 61, cuando el Señor dice que el Espíritu de Dios está sobre él, cae sobre la coronilla y se envuelve en la planta de los pies. También nosotros debemos de entender que la creación, dice Salomón, que la debemos de observar, que las cosas suceden bajo un orden numérico, cúbico y esférico, y que este orden tiene leyes para que las cosas sucedan. Dice Eclesiastés 7:13 al 14, que nosotros no podemos cambiar ni una sola cosa, aunque pensemos que está mal, que disfrutemos los buenos tiempos, pero cuando lo estemos pasando mal, que recordemos que Dios hizo estos momentos buenos y malos y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro, a menos que Dios se los revele por medio de dones proféticos. Y aquí nosotros tenemos que aprender que esta parte de la plantilla, de la coronilla a la planta de los pies y de la planta de los pies hasta la coronilla, es muy importante cómo el agravio cae sobre una persona en la coronilla. Entonces son principios que los vamos a desarrollar en la parte número 4 de la Escuela de Isaacar de lo que Dios dice para este año 2024. Son aproximadamente 7 o 8 partes y en cuarta parte ustedes van a reforzar este punto para que lo puedan introducir dentro de sus prácticas a la hora de profetizar, ya que los campos tienen hora, portales, como lo dice la fiesta de los tabernáculos en el Salmo 24. Hay un día específico y unos efectos que tenemos que entender que contribuyen a que las cosas sucedan de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un cambio espiritual en nuestra vida, desde la coronilla hasta la planta de los pies, nosotros de esa manera experimentamos que algo entra sobre nosotros y se une, en el caso de que somos cristianos, a la luz que está en ese momento siendo portada en nosotros del Espíritu Santo. En una escuela profética que comparto en Guatemala periódicamente, donde algunos de ustedes están también, estaba en un dilema, en un foro profético, preguntando si el Espíritu Santo está dentro o está afuera, porque algunas partes de la Biblia dice que el Espíritu de Dios está sobre mí o vino. Y dentro de ese tema la pregunta es si está dentro o está afuera, y la respuesta es que está dentro y está afuera. Cada uno de nosotros, desde que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero dentro de nosotros, cuando hay un incremento o una fuga, esa porción se va o esa porción se aumenta. Y por eso el Señor Jesús, escúchenme bien, Él es lleno del Espíritu Santo en el bautismo que le da Juan en el río Jordán, pero cuando Él abre el libro de Isaías 61, Él dice esa palabra y la experimenta, y dice: porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces muchas veces tenemos esa experiencia profética, y es porque hay una medida de los cielos que se abren como puertas. No es el tema financiero, pero las puertas de los cielos, escúchenme bien, solamente se abren en el campo de las finanzas, ofrendando, sembrando, dando primicias. Dice Malaquías: probadme en esto, si es que yo nos abro las ventanas de los cielos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque parte de lo que vamos a ver hoy es el orden que nosotros necesitamos establecer, dándole continuidad a que nosotros tenemos la identidad de un ejército. Entonces, la revelación de las puertas es muy importante que las entendamos, que es un tema muy extenso, pero vamos a comenzar con la experiencia profética que tuvo Jacob en su sueño, donde él dice que vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo quiero decirles que dentro de las leyes de la creación, la ley de la recompensa es muy importante, ya que yo no sé si los discípulos del Señor eran o guatemaltecos o salvadoreños,
porque ellos le decían al Señor, ¿y qué nos vas a dar? Porque nosotros te seguimos y lo hemos dejado todo. Yo quiero decirles que no seamos religiosos, pero es muy importante y Dios nos exhorta a decirnos que nosotros debemos de acercarnos confiadamente a su trono de gracia, esperando algo, como un hijo cuando uno sale de viaje y espera que uno le traiga algo. A uno le agrada que los hijos estén pendientes de nuestro regreso y que estén esperando un regalo. Y nosotros muy amorosamente pensamos en ellos y les traemos algo. Entonces es muy importante que nos acerquemos al Señor como Padre para saber que Él está pensando en todo momento darnos algo y por cumplirnos nuestras promesas. Entonces la ley de la recompensa es muy importante porque vamos a pasar procesos y dificultades que muchos se pueden rendir o culpar al Raimundo y a todo el mundo de lo que nos está pasando. Porque aquí recuerden que el contexto profético de la historia de Jacob es que él viene huyendo de haberle robado una bendición que ya era de él, porque él mintió a su papá e hizo que le impusiera manos y le diera la bendición de Isaac. Cuando Rebeca había consultado al Señor en su embarazo de gemelos mellizos que tenía, y le dijo el Señor, estos son dos naciones las que están peleando dentro de tu vientre, pero quiero decirte que el mayor le servirá al menor. Pero Isaac no hizo caso a la palabra profética que Dios le dio a Rebeca, y siempre él creía que por la tradición él tenía que bendecir a Esaú. Entonces Job está huyendo y huyendo de todos los problemas, como algunos tenemos por costumbre, y se encuentra en este momento proféticamente en un escenario profético, caminando en una cultura profética sobre sueños y visiones, y se le abren los cielos en forma de sueño dormido, y Dios le dice que le va a dar una recompensa. Miren qué interesante. Vamos a botar un poco de religiosidad. ¿Por qué el Señor Jesús comienza su ministerio en el libro de Juan haciendo un milagro extravagante de vinos con una cepa altísima y carísima, cuando en ese mismo día había gente mendigando y había gente que no tenía que comer? Porque Dios solamente piensa en grande y Él no tiene límites para bendecirnos, y Dios le da este sueño y le abre los portales del cielo a Jacob para decirle que le quiere bendecir, que le quiere recompensar, y le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, un Dios familiar multigeneracional, y ahí donde estás acostado, yo te daré a ti esa tierra y a tu descendencia, y serán como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cada uno de nosotros vamos a ser el instrumento para que Dios bendiga a cada una de nuestras simientes. Nosotros somos la puerta para que ellos caminen en maldición o caminen en bendición, para que ellos caminen en las maldiciones generacionales e iniquidades que heredamos de maltrato, abuso verbal, físico, malas palabras, orfandad, abandono, rechazo, sufrimiento, o las replicamos o las cortamos. Y le dice en el versículo 15, le da su presencia, como le dice a Moisés y a la mayoría de profetas, he aquí yo estoy contigo. Yo quiero decirles que estas letras están resaltadas porque este año muchos de nosotros podemos desfallecer y creer que Dios no está con nosotros. Si yo hago un estudio cronológico de la vida de Jacob como profeta, que es lo que comenzó aquí, él comenzó 14 años de proceso. Él fue engañado por su suegro y tío Labán y estuvo trabajando duro, como dicen por costumbre, como negro, como esclavo. Y la pregunta que haría cualquier persona que no tiene sano su corazón es, Dios me dijo que estaba conmigo, y si está conmigo, ¿por qué las cosas no me salen bien? Quiero decirte que si tú estás pensando en eso, todavía no conoces el corazón y el amor de Dios. Porque absolutamente todas las cosas que Dios prepara en nuestros caminos proféticos nos ayudan a bien, quienes nos llamamos a Dios.
Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hay bendiciones que son condicionales y hay bendiciones que son incondicionales. Esta es una bendición incondicional. Cuando una promesa no se cumple es porque Dios está esperando que cumplamos nosotros las condiciones. Por eso en la clase pasada hablábamos que toda revelación, todo sueño, visión y toda profecía es parcial, condicional y progresiva. Porque Dios nos está pidiendo que hagamos nuestra parte. Si nosotros no tenemos respuesta en el área familiar, en la salud, en la finanza, y nosotros estamos esperando que Dios haga algo, yo quiero decirle que probablemente es al revés. Dios está esperando que tú hagas la parte que a ti te corresponde. Por eso es muy importante y siempre que nosotros tenemos que consultarle cada decisión a Dios, aunque sea obvia, en cada uno de nuestros pasos que damos. Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muy triste cuántas veces nosotros proferimos mal y decimos que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros, que Dios aquí, que Dios allá, cuando es tan obvio que Dios está pendiente de nosotros, porque nosotros juzgamos a Dios de acuerdo a nuestra mala experiencia terrenal y paternal que tuvimos en nuestro pasado. Y dice el versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, aquí hay datos muy interesantes que vamos a ver, y entre uno de ellos es que se dice aquí en el versículo 12, y está ahí resaltado, que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Entonces, dos cosas que quiero que aprendamos. Estos ángeles suben y después bajan. La lógica que nosotros tenemos es que los ángeles bajan, porque los ángeles están arriba. Si los ángeles suben, quiere decir que Dios tiene una compañía de ángeles asignada para cada uno de nosotros. Si tú no lo sabías, yo te profetizo y te activo toda la compañía de ángeles asignada en este nuevo mes que estamos viviendo ahora, según el calendario hebreo, y en este año 2024 hay una nueva compañía de ángeles que está caminando contigo y que tú no los ves. Dios me pone constantemente cuando yo estoy dando talleres proféticos o consejería, la experiencia profética de la esclava de Abraham, Agar, que tuvo a Ismael, y cuando ella se está muriendo de sed enfrente de un pozo de agua. Interesante que ella se está muriendo de sed enfrente de un pozo de agua y no lo ve. Y ella le pide al ángel Heroi, que algunos le llaman el ángel del destino, que es el que nos ayuda cuando Dios observa que nosotros le amamos. Cuando nosotros no amamos a Dios, sino que somos amadores de nosotros mismos, estamos buscando solamente estabilidad económica, un buen trabajo, un buen negocio o una buena empresa, y creemos que esa es la forma en la que nosotros vamos a ser felices, Dios se abstiene de darnos respuestas y señales. Si tú eres una de las personas que necesita señales porque amas a Dios, Dios te la va a dar. Este ángel no le da agua, no, que le abre los ojos. Yo oro para que sean abiertos tus ojos y veas que la respuesta está enfrente de ti, como estaba la respuesta en este momento de Agar, y ella no la miraba hasta que Dios envió una respuesta angelical. Entonces este año 2024 va a ser un año de mucho poder angelical, y es importante que nosotros lo entendamos y que la forma en la que nosotros lo vamos a realizar es en un tiempo de búsqueda, en un tiempo donde Dios va a cambiar las relaciones, conexiones y asignaciones. Quiero decirles
que una de las formas en las que nosotros podemos aprender rápido es a través de principios y fundamentos. Y algo que yo observo en las personas, que cuando toman una determinación, inmediatamente sus relaciones cambian. Las personas que no tienen el nivel de compromiso que uno tiene con Dios son separadas y distanciadas de parte de Dios en nuestra vida. Y las personas que retroceden vuelven a las amistades que les influencian y les atraen a decisiones que tienen que ver con su pasado. Isaías 11, 9 al 10, donde está iniciando Isaías con los 7 espíritus de Dios, dice: el reinado del vara justa del Señor Jesús no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice. Yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando y se me revelaba Habacuc 14, y dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Y cuando yo leí este versículo 9, yo le dije: bueno, Señor, ¿la tierra va a ser llena de la gloria de Dios o la tierra está llena de la gloria de Dios? Porque aquí dice Isaías que la tierra está llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Yo quiero decirles que cuando Dios habla en pasado, está hablando de el final de los tiempos. Y cuando Dios está hablando en futuro, es porque está hablando porque va a suceder. Entonces dice el versículo 10: y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesto por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Esta profecía se une con el versículo del capítulo 24 del Salmo, donde dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Estamos entrando en una década de 7 años donde la única protección que nosotros vamos a tener es subir al monte santo de Jehová. Que la única forma en la que Dios nos va a proteger es subir al santo monte de Dios. El nuevo orden mundial está avanzando ferozmente. Estaba viendo unos videos de unos desfiles que están realizando en España. España es un país que se está perdiendo. Europa es un país que va a ser la sombra de todo lo que ha sido, porque lo están devastando y están creando un caos impresionante, y ahora están apuntando sus objetivos hacia América Latina, y están algunos países disputando conflictos entre el gobierno y sus poderes del Estado para avanzar en leyes y constituciones que van a perjudicar todos los cimientos y la moralidad de un país. Todo esto nosotros podemos hacer cambios si aprendemos a subir al monte del Señor. Por eso el Salmo 24 nos dice: ¿quién subirá al monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Y esta es la generación, dice, que buscará al Señor. Esta es una profecía donde comenzará un tiempo de búsqueda, donde comenzará un tiempo donde nosotros vamos a comenzar a tener hambre del Señor. Yo no sé cuántos de ustedes quieren tener hambre, un hambre que solamente lo llene la presencia del Señor. En este tiempo de búsqueda tenemos que aprovechar que las puertas abiertas, es que hay una forma diferente y una gracia especial para encontrar la presencia de Dios. Si no la encontramos, preguntémosle. Yo en una consulta estaba explicándole a alguien que aún a Dios tenemos que preguntarle. ¿Cómo preguntarle? Porque Isaías nos dice: preguntadme, dice. Tenemos que preguntarle a Dios todo lo que nos está sucediendo cuando no entendemos algo. Entonces, lo que nosotros debemos de entender es que Isaías dice que también la restauración del tabernáculo caído de David será una profecía para estos tiempos finales. Y eso significa que serán portales abiertos donde nosotros tenemos que entender parte de la Biblia. No la vamos a entender si no entendemos el fundamento que Dios le entregó a la iglesia.
en el contexto judío, sin judaizar. Dos fundamentos clave que me cambian completamente la forma en la que yo leo el libro. Es el calendario hebreo y las fiestas del Señor, no de Israel, de Jehová, dice la Biblia. Entonces, en la fiesta de los tabernáculos, miren qué interesante entender el reino de los cielos en forma fractal. Fractal significa es que todo tiene un orden numérico. Por eso me impacta, y yo le pregunté por años al Señor, ¿por qué el símbolo de la masonería es un compás y una escuadra? Yo tengo alumnos que han sido sus padres masones de alto nivel, y en las administraciones me ha tocado que aprender a investigar forma, preparación y condiciones que ellos hacen regir el mundo espiritual. Es sorprendente, yo me atrevería a decir que el 99% de los masones, grado 33 para arriba, son profetas, pero falsos. Profetas en el sentido que tienen dones de revelación y entienden el mundo espiritual de forma fractal. Ellos tienen todo medido en forma numérica, y solo me recuerdo cuando Dios me dijo que el mundo espiritual es numérico, cúbico y esférico. Leonardo da Vinci era un masón de alto nivel, Illuminati, y es muy importante que conozcamos estos trasfondos, porque algunas personas, que no quiero dañar sensibilidades religiosas, sienten espiritualidad y sienten que están cerca de Dios teniendo el cuadro de la Santa Cena. El cuadro de la Santa Cena es una imagen que está hasta el cúmulo de mensajes ocultos y de códigos secretos de masonería que no se pueden imaginar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte santo de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. Necesitamos hacer una limpieza desde nuestro corazón hacia afuera, y aún aquellas cosas que no agradan y le dan gloria al Señor, sino que son de nuestro gusto personal con trasfondos idolátricos. Entonces, aquí nosotros podemos ver en el contexto de las fiestas de los tabernáculos, en el octavo día, que esa es una palabra que aprendimos, que el último y gran día, el Señor utilizó las leyes de la creación, de la semana creativa, y comprimió fractalmente la oportunidad que existe en el octavo día, que por eso nuestra visión es el octavo monte, porque es el número de la eternidad donde están los nuevos comienzos. Nosotros venimos de una eternidad pasada, estamos en una eternidad presente, siendo preparados para una eternidad futura, y la forma fractal en la que se entiende el número del infinito es el 8 en forma horizontal, que significa la unión de dos dimensiones bajo una perspectiva paralela de que vivimos en dos realidades, que podemos ver en el mundo físico y que podemos saber que fundamentan lo físico y en lo espiritual. Entonces aquí nosotros podemos ver que en el octavo día dice que Jesús tomó a Pedro, Juan y Jacob. Aquí quiero recordar a las personas que lo han escuchado y las que son nuevas, que Jesús tenía 3 clasificaciones para relacionarse. Tenía multitudes, tenía discípulos y tenía íntimos. Las personas que no preguntan difícilmente aprenden y que están esperando que se les busque. Solo los discípulos son los que se dejan enseñar, pero los íntimos son los que te dejan instruir. Entonces Juan y Jacob, Pedro, Juan y Jacob es el grupo íntimo, y en muchas ocasiones solo ellos están. En la película, en la serie de Chosen, cuando Jesús Ana, hija de Jairo, saca a todos con sus discípulos, y solamente se queda Pedro, Juan y Jacob, porque eran sus íntimos. Y dice algo muy, muy interesante para que nosotros entendamos el Salmo 24. Dice que los llevó al monte a orar. Y entre tanto que oraba, escúchenme bien, mientras oraba, les resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quiero hacer aquí una pausa. Dios
medio de su Hijo Jesucristo, muestra la gloria perdida de Adán. Estas son las vestiduras de Adán, que no eran vestiduras humanas. ¿Cómo es posible que el ser humano pueda tomar esa forma? Haciendo una breve pausa, cuando Moisés sube al Monte Santo, físicamente al Monte Sinaí, y lo envuelve en una nube por 6 días para perfeccionarlo y purificarlo, porque vamos a mencionar el número 7 muchas veces, y luego lo introduce a una gloria infinita que mata, no a una gloria residual. Y cuando él regresa, le dice Dios, mira, le dice, quiero que te des cuenta que lo que te ha sucedido es que mi gloria te regeneró molecularmente. Y entonces, para que no se asuste el pueblo, quiero darte un velo para que te lo pongas y no se espanten. Y la luz de la gloria de Dios, que se fusionó con el espíritu de vida por medio del Espíritu Santo en Moisés, comenzó a tirar rayos de luz por los poros. Jesús se transfigura y recupera las vestiduras de Adán en este momento, pero las entrega en la cruz para que nosotros las obtengamos. A esto se refiere la restauración del tabernáculo caído de David, que vamos a aprender a tabernaculizarnos. Y esto va a comenzar, escúchenme bien por favor, para las personas que están necesitando un milagro de sanidad. Esto va a comenzar con una regeneración molecular en cada uno de los órganos que tú tienes en tu cuerpo dañado, aún en tu piel, en tu corazón, en tu páncreas, en tu sistema digestivo. Va a comenzar a revertirse toda enfermedad, porque esa es una profecía que el Señor Jesús nos ha dejado. Entonces, aquí hay muchos puntos muy importantes que no me puedo detener, pero aquí también debemos de entender que dice el versículo 32, que Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Esto indica que estaba de noche, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, un portal de gloria. Y yo quiero decirles que en los portales y en sueños, cuando Dios te da sueños que son portales como el de Jacob, esos sueños se vuelven canales y cuando tú los recuerdas, los vuelves a vivir, los vuelves a experimentar. Yo tengo sueños donde he estado en el cielo con el Señor en forma de luz, en el Monte Santo, que es la entrada, esa luz infinita. Y cuando yo regreso a las visiones, como dice Pablo, se abre un portal. Cuando tú cuentas un sueño, tú abres ese portal. Solo vamos a ver en la escuela de sueños, nivel avanzado, módulo 5, para que entendamos que los sueños son portales para cambiar la realidad por la verdad que Dios nos está hablando. Pero aquí quiero terminar con algo en esta parte. Dice que ellos estaban hablando lo que no sabían. Mientras él decía esto, viene la voz del Padre y dice que los cubrió con una nube de luz y tuvieron temor al entrar en la nube, que es la misma nube que envolvió a Moisés, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo le llamo a estas experiencias proféticas monumentos religiosos, porque no nos vamos a detener, pero Pedro quería hacer 3 enramadas. Y esto es muy interesante y muy sensible a las personas que aman de una forma diferente a Israel y que creen que al continuar las tradiciones que tenían en el desierto están agradando a Dios. Yo creo que Dios tiene un trato con los gentiles y tiene otro trato con los judíos. A ellos no se les ha revelado el Mesías, a nosotros sí. Entonces esto es muy importante porque la voz del Padre llega a regañar en este portal del Salmo 24, llega a regañar a Pedro y le dice, hey, ¿quién estás oyendo? Recuerden que nosotros tenemos la capacidad de oír a Dios, pero también la capacidad de oír al diablo, y muchas veces oímos mejor al diablo que a Dios. Cuando Pedro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesús lo felicita, pero a los 5 minutos lo regaña y le dice, apártate de mí, Satanás. Muchas veces, cuando yo corrijo a alumnos y les digo yo, lo que me estás diciendo no viene de Dios, aunque bueno, y se ofenden o se ponen incómodos.
Yo quiero decirles que la responsabilidad del ministerio profético de oficio es dar corrección y dirección profética. No se puede dar dirección profética sin evaluación. Por eso es importante rendir cuentas a sus coberturas, a quienes están pendientes por asignación, conexión y relación en el llamado de ustedes, que este año va a ser muy importante que ustedes estén conectados y asignados con la persona correcta. En el segunda epístola de Pedro, capítulo 1 del versículo 16 al 19, tenemos los testigos presenciales de la gloria de Cristo, dice la epístola, y la gloria de Cristo y la palabra profética. Dice Pedro, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Miren, yo en muchas ocasiones hablo con personas y me duele el corazón ver tanta insensibilidad, tanta dureza del corazón, hablar ligeramente y referirse hacia sus autoridades, hacia Dios y murmurar, porque creen que lo que nosotros estamos viviendo es simple y sencillamente una insignificante salvación. Por eso a mí nunca se me va a olvidar que yo fui activado en el ministerio profético cuando morí en el cielo, y cuando desperté, la primera conversación que Dios tuvo conmigo y me habló fue: yo te salvé de ser un ladrón de gloria. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Y me dijo, porque el ladrón no hizo nada, ni se bautizó. Y es triste ver cómo Dios tiene que cambiar propósitos y llamados en personas que no lo quieren, que no quieren el compromiso, que no quieren el proceso, que aprendieron el corito: sufrir me tocó a mí, ese es mi destino y tengo que cumplir. Yo quiero decirte que tienes que amar la cruz, pero tampoco te tienes que quedar con ella, porque la cruz es la antesala de la resurrección. Tienes que aprender a entender al Cordero Inmolado, pero también tienes que conocer al León de la tribu de Judá que está rugiendo. Dice que en esta experiencia profética en el Monte Santo, Pedro, Juan y Jacob vieron con sus propios ojos tu majestad. Vieron lo que vio el rey David. Bien, es este rey tan esplendoroso que se están abriendo los cielos, de donde está entrando cosa semejante que mis ojos nunca han visto. Es de gloria que se presentará personalmente, no en forma colectiva, personalmente y en forma privada. Ojo, lo que voy a decir, por favor. En ninguna parte de la Biblia Jesús celebró la fiesta de los tabernáculos colectivamente. Lo celebró en forma privada. Las vigilias colectivas solamente son para instrucciones y aprendizaje. El contexto bíblico original de las vigilias de la noche son privadas. Dios te va a pedir noches enteras o vigilias enteras, ya sea la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Te va a levantar a las 3 de la mañana porque quiere estar con alguien que ama. Cuando nosotros amamos a alguien, queremos estar con esa persona el tiempo necesario. Cuando tenemos un hijo y se despierta y está recién nacido, queremos estar cuando abran los ojos. Queremos estar ahí cuando diga la primera vez mamá y papá. Ese es un pálido reflejo del amor que tiene el Padre por cada uno de nosotros y que está anhelando que nosotros nos alineemos con la voz profética que está poniendo en tu camino para esta década. Dice el versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, por no decir Pedro, la gran regañada que le dieron por andar de religioso, haciendo enramadas, cuando estábamos con él, ¿en dónde? En el Monte Santo. En el arte profético podemos ver el misterio que hay dentro del Monte Santo, que podríamos hablar muchas horas,
pero no me voy a detener ahí porque quiero tocar el punto de las puertas reveladas, porque son 12 puertas, el Monte Santo y el orden que precede la bendición. Son los puntos que vamos a cubrir en esta segunda parte, ya que va a tener varias partes, ya que Dios me dijo que es demasiado importante este año para que nosotros ignoremos lo que dice en su palabra y lo que Dios está diciendo a través de las voces proféticas. Así que nosotros, en forma metafórica, somos esa persona que está subiendo un monte cuántico, que está subiendo un monte espiritual que representa la fuerza y el poder demoníaco, que se va a oponer y que se va a resistir y que yo cumplo mi propósito aquí. Últimamente las personas que me llaman me preguntan qué tal, cómo está. Yo les digo, estoy matando fieras, estoy cazando fieras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dice en el libro de Marcos que Él estaba en el desierto, en medio de las fieras. Yo, con sentido de humor y respeto, le digo al Señor, Señor, ¿y qué metieron a Jesús en un zoológico? Me puse a estudiar las fieras, y las fieras son diferentes demonios que están asignados a tu vida y a mi vida para perturbarnos y atacarnos en los momentos que estamos solos. Así que si tú sufres de abandono, rechazo, dolor y sufrimiento y buscas la aceptación de los demás, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Nadie, ni tu pastor, ni tu cobertura, aún ni tus padres terrenales, nadie va a ocupar y va a llenar el amor que tú necesitas de parte de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque nosotros tenemos la costumbre de estar llenando vacíos, de estar aprendiendo de que hay fuentes que nunca van a ocupar el lugar de Dios. Entonces, este es un portal que nosotros podemos ver que tiene que ver en relación al Monte Santo de Dios, que es una de las palabras que Dios nos regala para este año. ¿Quién subirá al Monte Santo del Señor? Dice el Salmo 43 del 3 al 5, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, dice David, y me conducirán a tu santo monte. Miren, una de las cosas que estoy yo experimentando, y se los digo con mucho temor y temblor, cada vez que aprendo algo que Dios me da, me siento más inhumano. Una de mis oraciones de combate todos los días es, Señor, enséñame a ver lo que no veo. Y cada vez que yo le digo a Dios que me enseñe a ver lo que no veo, y cuando veo lo que no veía antes, me da tanta molestia saber mi ignorancia, mi ceguera, que la respuesta que siempre he buscado estaba tan cerca de mí. Yo oro para que Dios abra tus ojos y envíe esa luz, esa verdad, que te guíen y te conduzcan a subir al Monte Santo del Señor. Es muy importante porque en este contexto David no está bien. Mi vida en este contexto está turbado. Dice, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Esta es la solución que nosotros debemos de tener, no quejarnos, no murmurar, no llorar, ni culpar a otros. El Señor envía tu luz. Por eso la oración sacerdotal dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y haga resplandecer tu rostro. Yo oro para que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre mí, y que su verdad nos guíe y nos conduzcan al camino que Él preparó para que nosotros camináramos en este año 2024. Yo oro para que esta palabra no se cumpla con ninguna de las personas que están viendo este material, ya sea en forma presencial, virtual o en YouTube. No mires atrás. Así como hay una generación que va a buscar al Señor, hay una generación de doble ánimo, como decía el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? O eres caliente o eres frío, pero si eres tibio, Dios te va a vomitar. La mujer
mujer de Lot era una mujer tibia, y yo quiero profetizar que en estos 7 años comenzamos e iniciamos los días de Lot, los días de Noé. Y Dios va a impedir que estas personas que caminaron, yo oro para que estas personas que caminaron no vuelvan atrás como la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Es un monumento que Dios nos dejó, que todavía hay vestigios en Israel. Las 12 puertas de Apocalipsis 21 del 9 al 14 nos habla de principios de vida, no solamente para que los conozcamos a dónde va a ser nuestro destino final en los cielos, sino que aquí Dios le muestra por medio de 7 ángeles, que son la actividad angelical de los 7 espíritus, cómo va a ser la vida de la esposa del Cordero, y dice que le llevó en el espíritu a un monte grande, que es el Monte Santo, donde nos habla de 12 puertas, 12 ángeles y 12 tribus de Israel, que tiene 12 cimientos. Estas 12 puertas nosotros las aprendemos a usar en el diario vivir. En el diario vivir nosotros nos damos cuenta, por medio de la vida de Jesús, que Él dice que el día tiene 12 horas. Entonces, en el mismo contexto del capítulo, también se nos dice que son 12 perlas. ¿Qué significa que son 12 perlas? Que nosotros, de acuerdo al calendario hebreo, nosotros nacimos en un mes. Los que nacieron bajo el mes de la tribu de Asar van a tener el proceso de la tribu de Asar. Quienes nacieron en la tribu de Benjamín van a tener el proceso de la tribu de Benjamín. Entonces, la perla nace de una herida. Si tú eres una de las personas que tiene problemas, que crees que todo te sale mal y que todo está en contra de ti, no hemos entendido que Dios nos está invitando a entrar por la puerta de las perlas. Las perlas son producidas cuando son heridas por un granito de arena que les invade, y ella segrega unos ácidos que se llama mascabo y que convierten ese cuerpo extraño, invasivo, en una joya. Dios te está convirtiendo por medio del tiempo, ya que también las puertas son revelaciones del tiempo, y nosotros vamos a experimentar la finalidad de ese proceso y vamos a ver la gloria de Dios como está profetizada en Isaías 11. Vamos a ver una habitación gloriosa, y aquí hay una palabra de esperanza para mis naciones ovejas, dice Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ellas, y los reyes de la tierra. ¿Cuáles naciones? Las naciones que se pongan a la brecha y combatan en el monte del gobierno, en el monte de los negocios. Aquí hay un dato muy interesante que lo voy a mencionar por instrucción de Dios. Dice que la calle era de la ciudad de oro puro y transparente como vidrio. Esto es un poco difícil para entenderlo porque el oro no es transparente. Pero lo que quiere decir esta metáfora es que Dios nos va a revelar los caminos y los misterios, como se los enseñó a Moisés, que Moisés le dijo: enséñame el camino que debo de andar, enséñame los caminos para llegar delante de ti. Juan 11:8, cuando muere Lázaro, le dicen al Señor: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, es para allá. Respondiendo Jesús le dice: no tiene el día 12 horas. Miren la profundidad que le da en el contexto. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, que es la luz de la creación usurpada. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él.
luz alterada por la caída de Adán. Voy a hacer un énfasis aquí muy importante para las personas nuevas. El Padre de las luces, una revelación de Jesucristo, porque nosotros somos luz. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen todas las creaciones, en el primer día hace la luz de la creación y creó la luz y separó la luz de las tinieblas. ¿Cuál es esa luz si en el cuarto día Dios crea el sol, la luna, las estrellas y todas las luminarias? Es la luz que también es nombrada el polvo de la tierra. ¿De dónde creó Dios a Adán? Del polvo de la tierra. Cuando Adán pecó, la luz de la creación, que es la forma en la que nosotros gobernamos por medio de las leyes, que es la luz que vistió a Jesús, fue trasladada generacionalmente después que la adquirió Satanás por medio de Caín. Caín, en su descendencia, nació un hombre que se declaró abiertamente enemigo de Dios. Su nombre es Nimrod, y de ahí vienen los constructores de ciudades y edificaciones hasta el día de hoy, pasando por la Torre de Babel, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, y vuelve otra vez el mismo modelo del orden mundial hoy en la actualidad a consolidarse, porque es el tiempo que se consolide la maldad y el pecado para este tiempo. Entonces las líneas de tiempo son las que nos enseña el Señor acá en estos principios de profundidad. Cómo entender las puertas, por qué son 12 puertas, 12 es número de gobierno, por eso ustedes van a encontrar 12 estrellas sobre la cabeza de la mujer de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1, que significan las 12 constelaciones, que Dios pone las 12 tribus de Israel para desplazarlas y entender que esa fuerza demoníaca no va a afectar tu vida. Por eso es muy importante que dentro de nuestra identidad sepamos que nuestro destino profético está en el mes del calendario hebreo, que está conformado de acuerdo a la tribu de Israel. Jacob profetiza sobre la tribu de Gad, que será afectado, pero que al final él va a vencer. Por esa razón el Señor Jesús va a la tribu de Gad a encontrarse con el Gadareno, porque él tenía que cumplir esa profecía. Yo profetizo que no importa la condición, el corazón de los hijos que se quieran desviar, si tú reclamas la profecía de la tribu de Gad, el Señor va a revertir cualquier proceso y dificultad de las personas que estén sufriendo las dolencias, porque le profetizó Jacob que le iba a ser difícil, que iba a pasar por procesos, pero que al final él iba a vencer. Y yo quiero decirles que la tribu de Gad en el ejército de Dios, en el capítulo 12 del primer libro de Crónicas, está el ejército de Dios, en el ejército de David, la tribu de Gad dice que ellos tenían rostro de león, eran hombres con rostro de león. Por eso el rostro de león es una de las figuras de Jesucristo que me está diciendo y que me está enseñando que los cimientos del gobierno de los cielos están sobre mí y que yo puedo rugir como ruge mi Padre, siendo yo un cachorro de león de la tribu de Judá. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí nos sirve porque las tribus de Israel se posicionaron, porque tenían una guerra espiritual paralela, tenían una guerra territorial en el cielo y tenían una guerra territorial en tierra, tenían una guerra territorial por regiones celestes que estaban llenas de principados, gobernadores, dominios, tronos y todo lo que se oponía. Por eso Dios es Dios de los montes y es Dios de los valles. Esta gráfica es muy importante y la vamos a seguir viendo más adelante, cómo entender esta posición que yo le llamo escenarios proféticos. ¿Por qué hay 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y al poniente? ¿Y por qué al oriente están las tribus más importantes que van adelante siempre en la guerra? La tribu de Zabulón, que representa la tribu de los empresarios, la tribu de Judá, que es la tribu que representa la alabanza y la adoración profética, y la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos y que sabían qué hacer.
Entonces las perlas nos dan la revelación del proceso. Todo en nuestra vida tiene un proceso. No murmuremos ni nos quejemos, démosle gracias a Dios en todo tiempo, porque las puertas para entrar no son fáciles, pero tampoco son difíciles. Solo entendamos los cimientos y que también, como dice Apocalipsis, miren qué interesante, cada mes tiene su ángel, cada mes tiene su ángel. Miren lo que dice acá. Dice que en las puertas habían 12 ángeles. ¿Cuál es el ángel asignado para esta semana y para este mes? Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, que cada día, cada hora, cada tarde, cada mañana, ustedes pueden hacer registros y búsquedas en la Biblia. ¿Por qué el discurso de Pedro después del Pentecostés fue a la hora tercera? ¿Por qué el Señor se encontró con la samaritana a la hora sexta? ¿Por qué el Señor le abrió los cielos y dio esa visión Pedro en la azotea a la hora sexta? ¿Por qué Cornelio le sucedió lo que le sucedió con ese ángel a la hora novena? ¿Por qué Elías se encontró contra los profetas de Baal en el monte Carmelo a la hora novena? Muchos sucesos suceden a la hora novena. La Biblia lo registra y nos enseña que nosotros estamos en un orden que nos precede para la bendición completamente de guerra profética y apostólica. Entendamos que el nombre de Yahweh, el nombre como le llaman ahora los judíos, inefable de Dios, que no se sienten dignos de pronunciar, pero lo usan los masones, los Illuminati, los Rosacruces y todas las sociedades secretas, porque tienen el derecho legal que les dejó el pecado de Adán. Por eso el Señor en Apocalipsis dice que nos va a dar Él a nosotros, oigan bien por favor, un nombre nuevo. Ahora, siguiendo la palabra profética de que el orden precede la bendición, miren lo que nosotros encontramos acá en Cantares. Dice que nosotros vamos a ser la iglesia como un ejército imponente en orden. El orden precede la bendición. Dice Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, dice, sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Quiero recordarles, la voz de Dios es parcial, condicional y progresiva. Si no estás viviendo las bendiciones, escúchame bien, si no te están persiguiendo las bendiciones, revisa si no has oído la voz de Dios. 2. Si oíste la voz de Dios y no la estás obedeciendo. 3. Si oíste la voz de Dios y crees que la estás obedeciendo y no estás atento, atención plena, en uno de esos 3 espacios están las fallas. Si tú sientes que te cuesta con las finanzas, simple y sencillamente no estás en orden financiero. No le estás dando a Dios lo que le pertenece a Dios. Voy a decir algo que no estaba en los planes ni decirlo, pero quiero decirte a las personas que tienen muchas financieras, lo que no le das a Dios siempre va a salir de tu bolsillo, porque el diablo tiene el derecho legal de tomarlo. Por eso Dios dice que cuando nosotros cumplimos con las leyes financieras del diezmo, la ofrenda y la primicias, dice que Él va a regañar al devorador. El devorador te va a sacar más de lo que le tienes que dar a Dios. Es una responsabilidad de nosotros que se cumpla esta palabra. Si nosotros entendemos, el orden precede la bendición. Y miren qué hermoso lo que dice Deuteronomio 28, 6 al 8. Serás bendito en tu entrar y bendito en tu salir. Hay personas que cuando llegan a un lugar, la atmósfera cambia para mal. Hay personas que cuando llegan a un lugar y dicen, mire, desde que usted entró a este negocio comienzan los clientes a venir. Es porque Dios está caminando delante de ti.
Dice el versículo 7, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti, no tú. Algo que nosotros debemos de aprender es que Jehová es el que derrota a nuestros enemigos. Porque cuando tú caminas en obediencia, escúchame bien, las guerras no son tuyas, las guerras son de Dios. Eso le dice Dios a Josafat. Oye bien, Israel, esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios. Voy a repetir por petición de una alumna. La voz de Dios tiene estas características. Tienes que estar atento, tienes que oírla, tienes que obedecerla. Y le voy a agregar este valor que me enseñó un amigo profeta. Tienes que celebrarla. Cuando tú aprendes a celebrar la voz de Dios, estás diciéndole al diablo, mi Padre cumple, mi Señor cumple. No vuelvo a creer las mentiras que el diablo ha estado diciéndome, que Él no me escucha, que Él no me oye. Deja de culpar a Dios cuando no has cumplido estas 3 leyes. La voz de Dios es parcial, condicional y progresiva. Entonces, cuando Dios no está actuando por nosotros, es porque nosotros lo hemos deshonrado, porque Dios honra a los que le honran y a los que no le honran, le da la espalda. Yo le digo a Dios, Señor, esta parte de mi vida no te honra. Y esta parte de mi vida no te conoce. Esta parte de mi cuerpo no te conoce, por eso está enfermo. Enséñame, Señor, a no tenerle miedo a la escasez. Enséñame a no tenerle miedo a la abundancia. Enséñame, Señor, a que los bienes materiales no ocupen lugar que le corresponde a tu corazón con mi corazón. Dios me ha estado concediendo los deseos de mi corazón en muchas cosas. Y yo le doy gracias a Dios que si hay una parte de mi corazón que quiere llenar vacíos de cosas que no le pertenecen, el amor que le pertenece a Dios, yo quiero vivir el Salmo 37:4, deleítate en Jehová, porque Él te concederá los deseos de tu corazón. Uno de los enemigos de ese salmo es que somos amadores de nosotros mismos. Queremos tener un estilo de vida como el del mundo cuando nosotros no hemos aprendido todavía que nosotros tenemos que pasar de esa parte a un tiempo de guerra. Este es un tiempo de búsqueda también. Este es un tiempo de búsqueda, dice el Salmo 105, versículo 2 y 7. Cantarle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre sus rostros y acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Yo le pedí algunos detalles a Dios muy personales y yo me sentía mal al principio. Y cuando yo veo ese regalo que Dios me permitió obtener como una señal profética, me da tanto gozo saber que los detalles más pequeños mi papá me lo puede conceder. Como le dice el Señor Jesús, si mi Padre es bueno, ¿cuánto más les dará a ustedes que son malos? Cuando sus hijos les piden un pan, no le dan una serpiente, y cuando sus hijos les piden un pez, no le dan un escorpión. Pongámonos nosotros en el corazón de Dios. Si nosotros en nuestra capacidad le damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más el Señor nos va a dar a nosotros si Él es más bueno que todos nosotros. Estamos en un tiempo de guerra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Escúcheme bien, todos los que queremos un cambio. Si no nos ha respondido el Señor, hasta donde hemos orado solo, quiero ofrecerte esta oración que tiene respuesta garantizada. Dios le manda a decir a través del profeta Bildad, lo mencionábamos en la clase pasada y lo quiero enfatizar hoy. Le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Cuando alguien tiene dañado el corazón, habla de una manera tan impetuosa,
y queremos torcer a Dios y su derecho, le dice la respuesta, pero no la puede ver. Si tú de mañana dares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Le está diciendo Dios a cada uno de nosotros: yo voy a cumplir Deuteronomio 28 sobre tu vida. Yo voy a hacer que por un camino vengan y salgan por 7 caminos las personas y los espíritus que se vinieron contra ti. Pero búscame, búscame, búscame de mañana. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Algo que a mí me confrontó religiosamente es que Dios nos invita, escúchenme bien, a buscar su poder. Buscar el poder de Dios. El poder en la salud, el poder en las finanzas, el poder en las enfermedades, el poder en la familia, el poder en el matrimonio. Esos poderes Dios los tiene, y por eso a mí me enamora el Salmo de David que dice: Señor, tú lo sabes todo. Mis pensamientos no han subido a mi cabeza cuando tú ya lo sabes. Tú eres omnisciente, omnipotente y omnipresente. Tú estás en cualquier lugar, tú no escondes de nada. Tú lo sabes todo. Dios sabe dónde está tu sanidad. Dios sabe dónde está la respuesta de tus finanzas. Dios sabe todo. ¿Por qué no le preguntamos? Tenemos que preguntarle al Señor por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Tenemos que entender que estamos en una guerra donde estamos haciendo rompimiento de metas. Hay registros contra nosotros que están vigentes, y por eso Pablo nos dice que toda acta fue rota y fue quebrada en el cruz del Calvario. Cuando tú confiesas con la ley del reconocimiento, estamos pendientes de la parte 4, que se suba al canal de YouTube la próxima semana. Quienes no lo han visto están ahí, abiertas de dominio público. Quiero decirle que, dice David, el que encubre su pecado no prospera. Hasta que tú no reconozcas cuánto que te corresponde como joven, Dios no se te va a revelar en la respuesta. Yo asumo toda la responsabilidad que me corresponde, porque el enemigo funciona por reglas y derechos legales. Estamos en un tiempo de guerra donde los derechos legales tienen que terminarse, y una de las formas en las que nosotros vamos a hacer esta guerra profética es a través de militar con la palabra profética. Dice Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo, te doy, porque lo está paternizando espiritualmente. Te encargo para que, conforme a las profecías, a las palabras proféticas que te hicieron, milites en cuanto a ellas la buena milicia, dice, conservando la fe y la buena conciencia, no como algunos que se despreocuparon de ella y naufragaron en la fe. Miren, esta palabra me ha ministrado tanto, porque yo voy a hablar por mí. ¿Cuántas veces he naufragado? Naufragar es andar dando vueltas en círculo, cuando Dios tiene un camino a donde nosotros podemos caminar. Yo oro para que cada uno de nosotros caminemos y que Dios nos enseñe el camino que debemos de andar. Oh Jehová de los ejércitos, ¿quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es ese Jehová de los ejércitos? ¿Por qué es importante entender que Dios es Jehová de los ejércitos? Vamos a entender que el nombre en el idioma hebreo es Jehová Sebaot, Yahweh Sebaot, que significa masa de personas organizados para la guerra, adversidad. Miren, yo hice una escuela en El Salvador hace 4 años sobre la presencia de Dios. Voy a volver a dar el nombre de la comunidad. Y una de las clases más contundentes que necesitamos aprender, lo voy a lanzar en 60 segundos. Debemos de aprender que la ausencia de la presencia de Dios son todos los lugares donde nosotros tenemos problemas. Tú tienes adversidad en la salud, tienes adversidad en las finanzas, tienes adversidad en la familia, tienes adversidad con tus hijos. Todo ese espacio tiene desorden y vacío. Por eso un ejército imponente es ordenado. Por eso Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía.
Donde hay desorden y vacío, se corrige con orden y ocupación. Donde hay conflictos, peleas, batallas, hay huestes de maldad. Mira todos los nombres que te dejo aquí para que le hagas una pausa al control en tu canal de televisión y lo veas las veces que sea necesario. Entiende que donde Dios dice que Él es Jehová de los ejércitos, entienda que hay masas de personas que se vuelan contra ti. Hay personas organizadas contra ti. Hay adversidad. Y también, miren qué interesante, que Sebaot significa adoración, marcha, milicia, y algo que me impactó fue la palabra ministra. Algo que quiero agregar aquí son huestes celestiales. Por eso entender cómo se formó David con el tabernáculo, cómo lo modificó y aceptó y permaneció la ubicación de las 12 tribus de Israel, excepto que modificó el tabernáculo de Moisés y lo puso en medio, porque nuestro gobierno, quiero decirle, es de universo paralelo. Cuando Dios dice que Él es Jehová de los ejércitos, Él está diciendo que su ejército tiene 12 cuadrillas y que su ejército tiene un ejército para cada mes, de acuerdo a las tribus de Israel que profetizó Jacob, cada uno de ellos. Dentro de los 72 nombres de Dios, este es el nombre que no conocía Job, y por eso le manda a decir con Bildad: si de mañana le buscara, Él se levantará por ti. Dios está esperando levantarse por ti, por mí y por cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos que recordar que nosotros somos esta profecía de Salomón, ese ejército imponente que Dios está esperando que se formen y que tengamos el entendimiento para la guerra. Miren este dato que interesante, que Israel salió de Egipto para Sucot, y dice que en el versículo 40, que en el tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue 430 años, y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Vamos a hacer una pausa profética. ¿Por qué estas huestes salieron de Egipto? Miren lo que Dios me reveló y quiero compartirlo con ustedes. Todas estas huestes estuvieron 430 años con Israel en su esclavitud. Y Dios me decía, así como estas huestes estuvieron 430 años, todas las huestes celestiales están esperando que tú cambies de actitud y yo, que adoremos al Señor, que no nos quejemos. Ellos están solamente observándonos, esperando que nosotros tomemos nuestro lugar. Yo me imagino a estos ángeles esperando que Israel cambiara de actitud, y no cambiaron en el desierto. Dios tenía preparado un proceso de 40 años, de 40 días, que se convirtió en 40 años. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo personas que están esperando promesas y llevan demasiados años. Cuando yo sobrepaso el límite del tiempo, que la Biblia me enseña que son 7 años, 13 años y lo máximo 18, y no llega tu promesa, dependiendo del tipo de propósito, ya no es un tema de esperar, es un tema que no estamos cumpliendo con las condiciones que requieren las bendiciones, como lo vimos en Deuteronomio 28. El Señor Jesús aquí tiene una experiencia de general del ejército, y llegan 200 soldados romanos con el Sanedrín y le preguntan: ¿eres tú el rey de los judíos? Esto está más atrás, y le dice el Señor: sí, yo soy. Y cuando ellos, en otro evangelio, le dice: yo soy el rey de los judíos, dice que caen postrados. Pregunto, ¿quién postró a estos 200 soldados romanos y el Sanedrín? Y postrados les dice: ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Porque entonces se cumplirán las escrituras, que es necesario que así sea. Mira, vamos a ser claros y vamos a aprender las reglas del juego, la ley del proceso.
Tú tienes que pasar por todas las fallas, actitudes e iniquidades que heredaste 4 generaciones atrás. Por eso a Pablo lo golpearon, lo azotaron, porque él hizo eso, persiguió, encarceló cristianos. Yo no sé qué es lo que hicieron tus ancestros, pero yo oro para que Dios te hable en sueños y visiones y que esta guerra en tu vida no es para que la pierdas, es para que la ganes. Ser reparador deportivo significa que Dios tiene preparado una guerra, no para que la pierdas, sino para que la ganes, porque Él es varón de guerra. Él es Yahweh Sebaot, comandante de las huestes celestiales. Y aquí tenemos otro testimonio de cómo se le aparecen estos ángeles que se le presentaron a los pastores en una multitud de huestes celestiales. Dice que repentinamente, ese repentino no significa que fue casualidad, como el Señor le dice a los discípulos: esperen hasta que venga el Espíritu Santo, y ellos no sabían, pero había una medida de tiempo. Desde que el Señor murió en la cruz del Calvario en el día de la Pascua, se sumaron 50 días. Él subió en el día 40 a los cielos, su lugar de origen. ¿Cuánto faltaban para que se abrieran los portales en el día de Pentecostés? 10 días. 10 es número de prueba, número de fuego y número de pensamiento. Esto significa de que aquí no es tan repentinamente, sino que repentinamente es que para él fue repentino, pero aquí había una medida de tiempo que nosotros podemos entender, que David era entendido y por eso uno de sus gobiernos proféticos era musical, y que la adoración profética activa portales y mover angelical. Por eso Dios le profetiza también a Natanael y le dice: mira, le dice, porque te dije que estabas debajo de la higuera, ¿crees? Yo te quiero decir lo mismo que le dije a Jacob en sueños, que a partir de hoy vas a andar en esos cielos abiertos. Ángeles subirán y ángeles bajarán. Yo profetizo sobre ti como sobre Natanael, que ángeles subirán y ángeles bajarán, porque los ángeles que te sirvieron en esta temporada de desobediencia, de decisiones ambiguas y de pensamientos instables, se cerró ya ese ciclo, y este es un ciclo nuevo que se abre, donde vas a entrar con determinación y te vas a ordenar de acuerdo a lo que la palabra dice, no tu criterio. Porque ¿por qué el Señor le envía estas huestes del ejército de Dios a estos pastores? Uno, porque no estaban parrandeando, estaban en vigilia. Las vigilias van a ser claves en esta era de 7 años de portales angelicales, como lo fue en la vida de Lot, en la vida de Jacob, y lo fue en la vida de Natanael. Para ir terminando proféticamente, dice Eclesiastés 11 del 1 al 12, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás, reparte a 7 y aún 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Entonces aquí nosotros podemos ver que nosotros estamos aprendiendo que hay un misterio en los 7 días, de acuerdo a la ley de la acumulación, que nosotros tenemos que entender que en el día del Señor Dios preparó todo lo que nosotros vamos a caminar, y que cada día, si yo me mantengo en una promesa, al 7º, 8º día voy a materializar, de acuerdo a la ley de la acumulación, lo que yo he estado diciendo. Si tú haces los cambios de estas instrucciones proféticas que estamos dando, yo te quiero decir que vas a integrar de los registros originales del cielo contra los registros de tu destino cuando naciste, bajo los lineamientos de este mundo caído. La realidad de la que tú vienes de ser cambiada por la verdad, porque en aquel día, en el gran día y en el día del Señor, es en el día donde Dios hizo todas las cosas para ti, para mí. En ese día, en el libro de la vida eterna, están los registros de tu sanidad, de tus respuestas y de tus milagros. No hay nada que nosotros podamos hacer, porque el Señor Jesús nos dijo de la misma manera: al que cree todo le es posible.
y nosotros vamos a gobernar las puertas del enemigo, como se lo dijo